Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete y comparte el canal. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy vamos a sumergirnos en la mente brillante de uno de los pensadores más influyentes en la historia, Santo Tomás de Aquino. Nacido en 1225, fue un teólogo y filósofo dominico que dejó una huella indeleble en la filosofía occidental y en la teología cristiana. Su obra más famosa, la Suma Teológica, es un monumental tratado que aborda una amplia gama de temas, desde la naturaleza de Dios hasta la ética y la antropología. En su búsqueda de armonizar la fe cristiana con la razón aristotélica, Santo Tomás elaboró una visión única de la naturaleza humana que sigue siendo relevante en el mundo actual. Es importante precisar una serie de puntos antes de comenzar a realizar el análisis. Primero, la fuerte influencia de la filosofía aristotélica en la obra de Santo Tomás de Aquino. Esto es fundamental porque, como se ha visto en los videos que se han subido al canal y que se encuentran en la lista de reproducción de naturaleza humana, Aristóteles tiene una visión de la naturaleza humana que aspira a la sociedad en conjunto a crecer. No es la misma visión que la platónica, maquiavélica, la de Rousseau o la de Hobbes, que ya hemos ido planteando, ya que cada una tiene sus matices. Otro punto esencial que quisiera destacar es que al realizar este video, a diferencia de otros filósofos que he ido abordando, resulta difícil en tan poco tiempo ver la Suma Teológica en su máxima expresión, precisamente porque la obra de Santo Tomás de Aquino es extensa, muy extensa, y leerla toda para llevar adelante un análisis tomaría demasiado tiempo y no podría resumirlo en un video de poco más de 10 minutos, por lo que si se brinda la oportunidad más adelante, me gustaría analizar la Suma Teológica por lo menos por partes o en un video más largo para poder analizar esta obra. Por esta razón, la reflexión y análisis del día de hoy se centra exclusivamente en aquellas cosas que he podido comprender y he podido extraer del mensaje de Santo Tomás de Aquino. La principal reflexión que he podido extraer para este análisis es que el hombre tiene algo de Dios en cuanto a que comprende y sabe, algo de bestia en cuanto a que hay sufrimiento y pasión, y algo de ángel en cuanto a que es libre y gobierna sus acciones por el consejo de la razón. Esta visión del ser humano y por tanto de la naturaleza humana es relevante en la sociedad actual, donde la tecnología y la información nos permite comprender el mundo como nunca antes, pero también nos expone a sufrimientos y pasiones sin precedentes. Vivimos en una era en la que la libertad de elección y la racionalidad están en constante conflictos con las tentaciones y las distracciones que nos rodean. Santo Tomás de Aquino no deja de lado el dolor o el sufrimiento como parte de la naturaleza humana, pero también esta comprensión y acercamiento a Dios que tiene el hombre no significa que vaya a ser una vida tranquila, precisamente por esa libertad que tiene el ser humano de elegir su camino. Por eso que se puede observar a grandes rasgos que Santo Tomás de Aquino contempla la naturaleza humana desde un aspecto del intelecto, la voluntad y los sentidos. Es decir, cómo enfrentamos los desafíos con estas tres cualidades. Nuestro intelecto nos permite explorar la vastedad del conocimiento en la punta de nuestros dedos, pero también nos enfrenta al dilema de la desinformación y la sobreabundancia de datos. Es vital seguir el consejo de la razón para discernir la verdad en medio de la confusión. Por el lado de la voluntad humana, Santo Tomás hace un llamado a elegir y actuar.
En un mundo digital, esto se refleja en nuestras decisiones en líneas, desde la interacción en redes sociales hasta las compras que realizamos. Esta capacidad de elección también puede ser manipulada por la ingeniería social y la publicidad dirigida. Debemos ser conscientes de cómo nuestras voluntades pueden ser influenciadas y tomar decisiones informadas. Por otro lado, los sentidos, por su parte, son la puerta de entrada a nuestras experiencias. Aquí es donde las tentaciones y distracciones modernas nos impactan con fuerza. Las redes sociales, videos virales y la avalancha constante de estímulos visuales y auditivos nos alejan de una reflexión profunda y la contemplación. Santo Tomás hablaba de equilibrar estas experiencias sensoriales con racionalidad y virtud. El desequilibrio de esto en nuestra vida lo único que nos traerá es sufrimiento y dolor, porque el ser humano se encontrará en un profundo vacío sin tener un sentido en la vida y sin saber a dónde ir, al perderse día tras día en las pasiones y en el mundo. Se puede argumentar que los planteamientos de Santo Tomás de Aquino pueden quedar anticuados para la realidad en que vivimos, pero precisamente a través del ejemplo que te he brindado, veamos cuántas horas al día pasamos enfrente de una pantalla, cuántas horas al día en el celular, la computadora o cualquier dispositivo móvil, cuántas le dedicamos a nuestros placeres y cuántas a lo que realmente debemos hacer y sabemos que tenemos que hacer. Es un tema por el cual Santo Tomás llamaba la reflexión, porque cuando actuamos con razón y con virtud, sabemos cuál es nuestro rol, hacia dónde tenemos que ir y qué debemos hacer sin distracciones. Otra reflexión que puedo extraer del filósofo es que la razón es el acto de entendimiento, y por eso se puede decir que la razón es el entendimiento en acto, pues la razón es una disposición natural en el alma por la cual somos capaces de entender y juzgar. En palabras simples, estas son enseñanzas que nos llevan a considerar cómo utilizamos nuestra capacidad de razonamiento en la era actual. Vivimos en un mundo inundado de información, donde la habilidad de discernir entre lo verdadero y lo falso se ha convertido en una habilidad crítica. La razón, como nos enseña Santo Tomás, es una herramienta que debemos utilizar para evaluar críticamente la información que nos llega. La búsqueda constante de la verdad y la claridad de los pensamientos son esenciales en un mundo donde las noticias falsas y la desinformación pueden propagarse rápidamente. Santo Tomás también abordó la relación entre el cuerpo y el alma en su concepción de la naturaleza humana. Para él, el alma es la forma del cuerpo, lo que significa que el cuerpo y el alma están intrínsecamente conectados. Esta idea puede iluminar nuestra relación con la tecnología en la actualidad, si consideramos que nuestros cuerpos son los medios a través de los cuales interactuamos con el mundo. Debemos ser conscientes de cómo esa interacción afecta a nuestra alma, es decir, nuestra mente y nuestro espíritu. La sobreexposición a aquello que nos hace daño y la constante conexión en línea puede llevar a una desconexión de nuestras experiencias físicas y emocionales. Siguiendo la enseñanza de Santo Tomás, podríamos reflexionar sobre cómo equilibrar nuestra vida en línea con nuestras necesidades y experiencias fuera de esta. La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero también debemos cultivar nuestras relaciones humanas reales, experimentar el mundo tangible y cuidar de nuestra salud mental y emocional. Santo Tomás argumentó en la Suma Teológica que la ley natural y la ley divina son fundamentales para guiar la acción humana. En la actualidad, esto se traduce en la ética y en la moral, y cómo discernimos las situaciones que se nos presentan en el día a día. A medida que enfrentamos cuestiones éticas relacionadas ya sea en el mundo digital con nuestra privacidad, la inteligencia artificial, la responsabilidad al uso de la tecnología, o nuestras interacciones con las personas que nos rodean, las amistades que tenemos, los vicios o placeres a los que nos entregamos, podemos en base a estos reflexionar y discernir para recurrir a los principios éticos fundamentales que nos permitan tomar decisiones informadas y conscientes. Precisamente porque el ser humano, al razonar, detenerse
y llevar adelante esta práctica puede comprender si lo que está realizando le causa un daño mayor o no, si lo edifica o lo destruye. En conclusión, la concepción de Santo Tomás de Aquino sobre la naturaleza humana sigue siendo relevante hoy en día, ofreciéndonos una brújula ética y filosófica en un mundo de constante cambio. A medida que avanzamos en esta era digital, debemos aprovechar nuestro intelecto, fortalecer nuestra voluntad y ejercitar el juicio crítico en todo lo que hacemos. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de filosofía. Te espero la próxima.